Lo primero que oí no fueron voces, fue la casa respirando. Este casco antiguo en Puebla, tejas rojas, jacarandas ladeadas, muros que guardan la sombra del mediodía, respira a su manera. Al amanecer toma aire y la luz se cuela en haces oblicuos. Al anochecer exhala y las vigas crujen como si se acomodaran a dormir. Llevo 40 años aquí. No sé si yo eché raíces en la casa o la casa echó raíces en mí. Antes de comenzar, me haría mucha ilusión que te suscribas a Historias de Luisa y que me cuentes en los comentarios desde qué país nos escuchas. Ese gesto nos ayuda a que estas historias viajen más lejos. Si te nace, deja también un me gusta. Esa mañana yo hervía un caldo de pollo con fideos hechos a mano. A Valeriano, mi esposo, ya casi nada le entra, pero el olor del caldo suele despertarle una chispa en los ojos. Cortaba la zanahoria en cubitos minúsculos, como le enseñé a Néstor cuando era niño, subido a un banquito con un cuchillo sin filo, orgulloso de ser el cocinero de mamá. Y el recuerdo se me quedó pegado a la madera de la mesa, como si el tiempo dejara manchas. «Otra vez la misma agua tibia, Luisa», dijo Lorena, la esposa de mi hijo, apoyada en el marco de la puerta, bata de seda color marfil, brazos cruzados, perfume filoso. «Internet tiene 1000 recetas. ¿De verdad no puede intentar algo más moderno? Néstor necesita comer bien». Nunca me llamó mamá, siempre Luisa, con esa educación que corta más que la grosería. No volteé, seguí moviendo el caldo. «A tu marido le gusta así», dije, «y a Valeriano también». «Valeriano ya ni entiende», respondió, plana, como quien dicta un hecho administrativo. «Néstor merece algo mejor. Viven con nosotros desde hace 3 años, desde el primer derrame de Valeriano». Pareció lo correcto. Familia unida en tiempos difíciles. Les dimos el segundo piso, la recámara grande con balcón a las jacarandas. Nosotros bajamos al antiguo despacho de mi suegro don Esteban Ugarte, para que Valeriano no subiera escaleras. Poco a poco sus cosas, sus olores, sus hábitos fueron ocupando el aire. La semana pasada Lorena movió el sillón de don Esteban, el de los brazos gastados, porque no iba con el estilo. En su lugar puso una estructura blanca de metal y piel que no calienta a nadie. Valeriano estaba acostado, mirando el techo. Su cuerpo laxo, su mente, a veces, brillaba de golpe, como un tizón que se niega a extinguirse. Le tomé la mano. La piel, delgada como papel antiguo. «¿Cómo amaneciste?», pregunté. «Hacen ruido», susurró. Siempre hicieron. Risas fuertes, discusiones sobre dinero, un volumen que la casa resentía como si fuera un mal olor. Néstor bajó a comer sin saludar, clavado en el teléfono. Le serví el caldo, empujó el plato. «Mamá, hay que hablar», dijo, «en serio». Apareció Lorena, se sentó frente a mí, ojos con ese brillo predador que ya conozco. «Para evitar problemas de herencia», dijo Néstor sin levantar la vista. «Todo eso es una burocracia. Papá está así. Para que luego no sea un lío, lo mejor es que firmes una donación y pongas la casa a mi nombre. Pura formalidad». No fue el contenido, fue la naturalidad con que lo soltó, como pedir la sal. «No», dije. La voz me salió pareja.
Esta casa es de tu padre y mía mientras vivamos. Todo se queda como está. ¿No quieres facilitar? Lorena se inclinó. ¿Quieres que tu único hijo haga filas, trámites, cuando... Ya me entiendes. Entiendo. Le sostuve la mirada. Por eso, no. Néstor alzó por fin los ojos. No había hijo en ellos, había irritación fría de quien ve un obstáculo. No entiendo el problema. Nosotros cuidamos a papá. Vives en mi casa, le corregí. A tu padre lo cuido yo. Valeriano apareció en el marco de la sala, apoyado, el aliento corto. Había escuchado. Su mirada de golpe limpia. Tú. La voz débil, pero cada palabra un golpe. Eres una vergüenza para este apellido. Vi a Néstor torcer el gesto, herido en la vanidad. Dio un paso hacia su padre. Me interpuse. «Néstor, basta. Ahora esto es nuestro», dijo y me apartó del hombro, no con violencia brutal, sino con esa autoridad de quien ya se siente dueño. Sujetó a Valeriano por el otro brazo. Nos arrastró por el pasillo hasta la puerta de madera que baja al sótano. «¿Qué haces?», alcancé a gritar. «Tiempo para que reflexiones», escupió. Abrió la puerta, subió el olor a tierra húmeda, nos empujó al primer escalón. Si no sostengo a Valeriano, rodamos. La puerta se cerró. Del otro lado, el cerrojo. Oscuridad. Frío. Solo mi respiración atropellada y el silbido tenue de él. Me senté en el escalón abrazándolo. No lloré. Adentro algo se secó. Años de servicio, de amor, de silencios tragados, todo reducido a este hueco húmedo. Y en esa negrura oí el susurro de Valeriano pegado a mi oído. «Calla, no saben lo que hay detrás de ese muro». Arriba, pasos rápidos. La zancada de Néstor, el taconeo ligero de Lorena. Portazo. Motor que se aleja. Se fueron. Nos dejaron solos en las tripas de nuestra propia casa. «Ayúdame», dijo Valeriano. Había una firmeza nueva, un alambre en la voz. Lo incorporé. Bajamos a tientas los escalones hasta el piso de tierra. El único hilo de luz entraba por la rendija de la puerta. Alcancé a distinguir estantes viejos, frascos, cajas. Valeriano no fue a los estantes. Me guió hasta el muro de carga, la piedra fría resumando humedad. «Aquí», susurró. «Don Esteban me lo mostró cuando yo tenía 18. Solo en caso extremo», dijo. Creí que nunca llegaría. Palpó la mampostería, buscando algo. Se detuvo. «Presiona tú. No tengo fuerza». Toqué donde señaló. Un bloque se hundió con un chirrido leve. Se abrió un hueco negro. Metí los dedos. Metal frío. Saqué una cajita de hojalata, de las de pastillas antiguas. Volvimos a las escaleras y nos sentamos. Valeriano forcejeó con la lengüeta. Al fin, clic. No había joyas ni monedas, solo papeles doblados, amarillentos. El primero traía sello y tinta morada desvaída. Un acta de nacimiento. Leí con la luz que bajaba de la rendija. Ciro Andrés Grijalva. Nacido en Cerro del Mimbre, Sonora. Madre, padre, Andrés Grijalva. «No entiendo», murmuré. «Soy yo», dijo Valeriano muy bajo. Sentí cómo se me aflojaba el mundo. 40 años como Ugarte y ese papel me decía que no conocía del todo al hombre con quien hice mi vida. Tomó el segundo documento, acta de adopción.
Ciro Andrés Grijalva queda bajo la patria potestad de Esteban Ugarte. Se le asigna el nombre Valeriano Ugarte. Al fondo quedaba una carta, escrita con la letra firme de don Esteban. Valeriano me la entregó. Leí en silencio, las palabras temblando en el mínimo haz de luz. Hijo, si lees esto, es porque llegaron tiempos oscuros y quizá yo ya no esté. Tu padre, Andrés Grijalva, fue un hombre honesto y brillante. En este país la honestidad a veces es delito. Lo desaparecieron. Prometí que no permitiría que su hijo se perdiera. Te di mi nombre para protegerte. Lleva el Ugarte con honor, pero no olvides de qué sangre vienes. Doblé la carta. El frío ya no venía del sótano, venía de adentro. Todo ese tiempo, Valeriano cargó con una sombra que yo no veía. Y Néstor, nuestro hijo, edificó su orgullo sobre un apellido que, en su sangre, era préstamo. No grité, no odié. Sentí algo duro volverse claro como vidrio. Yo fui secretaria de archivo en la universidad. Sé lo que vale una verdad en papel viejo. Y lo que tenía en las manos no era un recuerdo, era un arma. Nos quedamos allí quién sabe cuánto. Valeriano cabeceó, agotado, la cabeza en mi hombro. Yo, quieta, con la mente por primera vez en años funcionando como reloj bien aceitado. El plan se dibujaba solo. Frío, lógico, limpio. Arriba el cerrojo se corrió con un chirrido. La puerta se abrió. La luz me lastimó. En el marco, Néstor sonriente. ¿Ya lo pensaste? ¿Llamo a una enfermera para papá? Sí, dije. Pásame el teléfono. Se lo pedí con una calma que lo descolocó. Me entregó su celular, esperando oírme hablar con una agencia de cuidados. Tecleé un número que guardaba en la memoria desde una nota que recorté hace años. Paulina Guzmán, abogada de familia. Licenciada Guzmán, buenas tardes. Habla Luisa Ugarte. Necesito su ayuda. Colgué. Le devolví el teléfono a Néstor. Vio el número sin nombre, satisfecho, convencido de que había ganado. Lo ayudaron a Valeriano a la recámara con una solicitud de cariño tan exagerada que dolía. Yo los miré en silencio, y mi silencio lo tomaron como rendición. Fue su primer error. Los días siguientes en la casa se volvieron extrañamente silenciosos. Una calma postiza, como si las paredes contuvieran la respiración. Yo seguía mi rutina con precisión mecánica. Preparar caldos, limpiar, lavar la ropa de Valeriano. Me movía como un fantasma entre los muebles, invisible para ellos, y eso era justo lo que necesitaba, que dejaran de verme. Cuando la gente cree que una mujer se ha rendido, baja la guardia, y entonces uno puede escuchar, ver, entender. Desde la cocina oía sus conversaciones. Lorena ya no bajaba la voz cuando hablaba por teléfono con sus amigas. Reía fuerte, soltando frases que se me clavaban. Cuando derribemos ese muro y abramos la sala, va a quedar espectacular. Me imagino ya el bar con luces LED. Se refería a la pared entre la biblioteca y el despacho. La misma donde Valeriano aprendió a escribir su nombre de niño. Allí, bajo la pintura, aún se notaban las marcas de lápiz donde medíamos a Néstor cuando tenía 5 años. Para ella, solo era un obstáculo estético. Una tarde, mientras servía café,
Lorena lanzó la idea. Podríamos vender algunos libros del abuelo. Nadie lee esas reliquias. Néstor ni la miró. Haz lo que quieras. Y siguió deslizando el dedo por la pantalla. Libros antiguos, primeras ediciones, donaciones de historiadores. Recuerdos de toda una vida reducidos a basura de papel. Coloqué la taza con mano firme. No temblaba. Por dentro, algo se endurecía. Ya no era dolor, era cálculo. Una certeza helada de que la única manera de salvar algo puro era destruir lo podrido. Esa noche, mientras Lorena reía viendo un programa de cocina en el piso de arriba, yo bajé a revisar la caja de hojalata. La coloqué sobre la mesa y abrí los documentos. El acta de nacimiento, la adopción, la carta de don Esteban. Los extendí con cuidado, como se maneja dinamita. En esas páginas no solo había historia, había poder. Poder legal, moral, simbólico. Hay verdades que no se gritan, pensé. Se presentan con sello y firma. Me preparé un té y esperé a que amaneciera. Cuando el primer rayo tocó el muro del patio, ya sabía qué debía hacer. Al día siguiente pedí a Néstor permiso para ir al centro. Necesito una medicina especial para tu padre en la farmacia del Hospital General. Mentí con una naturalidad que hasta a mí me sorprendió. Néstor ni me miró. Me dejó unos billetes sobre la mesa. No tardes. Lorena, amable como actriz de telenovela, me ayudó a ponerme el suéter. Cuídese, Luisa, y no olvide traer lo que le pedí. Velas aromáticas. Sonrió. Salí a la calle y respiré. El aire tibio de Puebla me supo a libertad. Llamé desde un teléfono público. Licenciada Guzmán, soy Luisa. Puedo verlo hoy mismo. Su oficina quedaba en un edificio viejo con vitrales y un ascensor de hierro. Cuando entré, me recibió una mujer de mirada tranquila y voz clara. Tendría unos 40 años, segura de sí, sin exceso de simpatía. Eso me gustó. Cuénteme, señora Ugarte, dijo abriendo un cuaderno. Le hablé sin dramatismo. Los años me enseñaron que el dolor se vuelve más fuerte cuando uno lo nombra con calma. Le relaté todo. La exigencia del traspaso, el encierro, la caja en el muro. Puse los papeles sobre la mesa. Paulina se colocó los lentes, leyó en silencio durante minutos. Vi cómo su ceño se fruncía, cómo sus ojos se iluminaban con ese brillo que da el hallazgo. Esto cambia todo, dijo al fin. Doña Luisa, ¿sabe lo que tiene aquí? Solo sé que es la verdad. Es más que eso. Es historia. El apellido Ugarte tiene peso en Puebla, en los círculos académicos, políticos. Pero si se comprueba que su esposo no era un Ugarte por sangre, sino un Grijalva, hijo de un científico acusado por el Estado. ¿Acusado de qué?, pregunté. Eso debo investigarlo. Déjeme trabajar. Si todo encaja, podemos no solo recuperar su casa, podemos desbaratar su poder desde las raíces. Su tono me asustó un poco. Yo no quiero venganza, dije, solo justicia. A veces son lo mismo, señora, respondió sin apartar la vista de los documentos. Me pidió dejárselos unos días. Salí con la sensación de haber soltado un peso.
El cielo estaba gris, pero me sentí ligera. Cuando volví, Néstor y Lorena estaban en la sala viendo catálogos de decoración. Ni preguntaron dónde había estado. Su indiferencia era un regalo. Durante esa semana, todo pareció entrar en una rutina artificial. Yo cocinaba, cuidaba de Valeriano. Él, más débil, dormía la mayor parte del día. A veces, cuando despertaba, me buscaba la mano y murmuraba: «No temas. La verdad es más vieja que el miedo». Pasaron 6 días. El séptimo, el teléfono de la casa sonó. Contesté. Era Paulina Guzmán. «¿Puede hablar tranquila?», preguntó. «Sí, estoy sola». Su voz era firme pero cargada de algo más. Emoción contenida. Encontré lo que buscaba. Y lo que hallé es sorprendente. Guardé silencio. Podía oír mi propio pulso. Andrés Grijalva, continuó, el padre biológico de su esposo no fue un cualquiera. Fue uno de los físicos teóricos más brillantes de México en los años 70. Participó en un proyecto secreto de energía militar, pero se negó a seguir las órdenes. Lo acusaron de espionaje, de traición a la patria. Lo desaparecieron. Su nombre fue borrado de los archivos. La voz de Paulina bajó un tono. En ciertos círculos aún se le considera un traidor. Para las familias que hicieron fortuna con los Ugarte, ese apellido es un símbolo. Si se revela que su hijo Néstor desciende en realidad de Grijalva, su reputación se derrumbaría en un día. No respondí. No podía. Doña Luisa, dijo ella más suave, con esto no solo puede recuperar su casa, puede romper el mundo que ellos construyeron sobre su espalda. Colgué. Me quedé en silencio largo rato. En la ventana la bugambilia ardía al sol. Pensé en Néstor niño, riendo con su padre en el jardín. Pensé en la mujer que lo cargaba cuando tenía fiebre, y luego en la voz que me gritó: «Ahora es nuestro». No sentí culpa, solo una serenidad helada, como si dentro de mí alguien hubiera cerrado un libro. Esa noche, cuando oí su coche llegar, me levanté sin prisa. El ruido del motor fue el compás de mi decisión. Ya no había vuelta atrás. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte a Historias de Luisa y dejar tu comentario contándome desde qué país la escuchas. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos como este. Las siguientes jornadas se deslizaron con una calma tan perfecta que cualquiera habría pensado que la tormenta ya había pasado. Pero esa quietud tenía un ritmo subterráneo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, eran movimientos de una partida que solo yo sabía que había comenzado. Me dediqué a ser la sombra perfecta, la madre dócil, la suegra silenciosa. Hacía el desayuno, recogía los platos, subía las toallas limpias, no discutía, no opinaba, hasta le sonreía a veces. Era necesario que creyeran que me habían ganado. Una tarde de martes, mientras limpiaba la vitrina del comedor, los escuché planear lo que sería el golpe final. «Ya encontré el lugar ideal», dijo Lorena. «Se llama Residencia Los Olivos». No es un asilo, claro que no. Es un sitio exclusivo, con jardín, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas.
¿Y cuánto cuesta?, preguntó Néstor, revisando papeles sin levantar la vista. No te preocupes, cariño. Con la venta de los terrenos del abuelo lo cubrimos todo. Perfecto, respondió él, frío, metódico. Así mamá podrá descansar y nosotros empezar de nuevo. Tranquilos. Tranquilos. Esa palabra me atravesó como una aguja. Querían mi paz para su comodidad. Bajé la mirada para que no vieran mis ojos en el reflejo del vidrio. Apreté el trapo hasta sentir que me ardían los nudillos. Horas después, cuando bajé a llevarle su cena a Valeriano, él me miró con esa claridad que regresaba a veces, fugaz como un relámpago. ¿Ya sabes lo que vas a hacer?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. ¿Y tienes miedo? No, el miedo se me murió allá abajo, en el sótano. Sonrió, débil, y cerró los ojos. Al día siguiente, Lorena y Néstor bajaron con expresión solemne, como doctores que vienen a dar un diagnóstico. Mamá, empezó él, lo hemos pensado bien. Sabemos que estás cansada, que cuidar a papá es demasiado. Lorena se acercó y me tocó el hombro, fingiendo ternura. Encontramos un sitio hermoso para ti, Luisa. No es un hogar de ancianos, no. Es un lugar rodeado de pinos, con lago y enfermería privada. Vas a tener tu propia habitación, tus libros, tu paz. Me miraban como si esperaran agradecimiento, como si me estuvieran haciendo un favor. Van a venir a verte los domingos, añadió ella. No queremos que te sientas sola. Me quedé en silencio unos segundos, midiendo cada palabra. Es una oferta muy generosa, dije al fin. Necesito pensarlo. Néstor sonrió, satisfecho. Claro, mamá. No te apresures. Sabes que solo queremos lo mejor. Subieron las escaleras riendo. El eco de sus pasos se mezcló con el tic-tac del reloj. Me quedé allí, sentada, mirando las fotografías en la pared. La boda, las vacaciones, los cumpleaños. Cada imagen era una mentira cuidadosamente enmarcada. Por primera vez en muchos años no lloré. No sentí lástima, solo una calma cristalina, el silencio que antecede a una decisión definitiva. A la mañana siguiente me puse el suéter gris que usaba para ir al mercado. Me miré en el espejo. Una mujer de 55 años, cansada, pero con los ojos despiertos. Bajé y le dije a Néstor: necesito ir al centro. El medicamento de tu padre no se consigue aquí. Él sacó unos billetes de su cartera, sin levantar la mirada. Toma taxi. No tardes. Lorena me acomodó el cuello del abrigo sonriendo. No te preocupes por nada, Luisa. A la hora de la comida te esperamos. No respondí, solo asentí, y salí a la calle con el paso firme de quien va a cumplir una promesa, no un mandado. La oficina de Paulina Guzmán quedaba en una vieja casona del barrio de Analco. El portón de madera se abría a un pasillo con piso de mosaico, y en el fondo una puerta con un letrero de bronce. Derecho familiar y patrimonial, Licisior Guzmán. Me recibió sin ceremonias. Había orden en su escritorio, pero no frialdad. El tipo de lugar donde cada cosa está en su sitio porque alguien piensa antes de actuar. ¿Trajo lo que le pedí?, me preguntó. Sí, respondí, entregándole una carpeta con copias de los documentos que guardaba el original en casa. Los revisó una vez más. He confirmado la autenticidad de las firmas, dijo.
El acta de nacimiento y la adopción son reales. El padre biológico, Andrés Grijalva, aparece en registros antiguos de la UNAM. He hablado con un colega en Ciudad de México. Lo que encontré es poderoso. Me quedé quieta. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Doña Luisa, el apellido Ugarte es símbolo de honor, de familia intachable. Si se supiera que su hijo no desciende de esa sangre, sino de un hombre acusado de traición, los destruiría. ¿Destruirlos?, murmuré. Socialmente, económicamente, legalmente, todo su mundo se desmoronaría. Me miró fijo. Pero eso solo tiene sentido si usted está dispuesta a usarlo. ¿Usarlo cómo? Como defensa si la obligan a irse y como advertencia si quieren avanzar más. No se trata de venganza, sino de equilibrio. Ellos rompieron el lazo. Usted solo les muestra lo que cuesta romperlo. Me quedé mirando las calles a través de la ventana. Puebla seguía igual. Vendedores de flores, ruido de autobuses, niños saliendo de la escuela. Pero dentro de mí algo se había movido definitivamente. «Hágalo», dije. Paulina asintió sin sorpresa. «Entonces, prepárese. Esto no se resuelve con gritos, sino con estrategia». Regresé a casa al caer la tarde. Néstor y Lorena estaban en la terraza, tomando vino, riendo como si nada existiera fuera de su burbuja. «¿Conseguiste las medicinas?», preguntó él. «Sí», mentí con calma. «Perfecto, mamá, gracias». Su sonrisa fue la confirmación de que mi actuación funcionaba. Ellos creían que el juego había terminado. No sabían que recién empezaba. En la habitación, mientras Valeriano dormía, tomé de nuevo la carta de don Esteban y la leí despacio. «Vive con honor, pero no olvides quién eres». Cerré los ojos y susurré. No lo olvidé, don Esteban. Solo lo estaba recordando. La mañana siguiente amaneció cubierta por una niebla espesa, de esas que hacen parecer que el mundo entero contuviera el aliento. En la cocina, el vapor del café se mezclaba con el de la sopa de avena, y el sonido del reloj se volvió un tambor lejano. El teléfono fijo sonó a las 8:30. Contesté con el corazón acelerado, sabiendo quién podía ser. «Señora Ugarte», era la voz serena de Paulina Guzmán. «Sí, licenciada. Necesito que venga hoy. Encontré algo que debemos discutir en persona». El despacho olía a papel y madera encerada. Paulina me esperaba de pie, junto a una mesa cubierta de carpetas abiertas. «No quise decirle por teléfono», comenzó, «pero lo que hallé es grave y poderoso». Me mostró un legajo con sellos amarillentos. Andrés Grijalva fue acusado de traición al Estado por negarse a colaborar en un proyecto de armas nucleares en los años 70. Nunca lo probaron, pero el gobierno borró su nombre de los archivos públicos. Sin embargo, en los registros de la UNAM y en el diario oficial hay trazas. Tomó otro documento y me lo tendió. Su marido, Valeriano, fue adoptado bajo un decreto de excepción firmado por Esteban Ugarte, entonces director del Instituto de Historia Nacional. Todo legal, todo limpio, pero el vínculo con Grijalva fue ocultado deliberadamente. ¿Y eso qué implica ahora?, pregunté. Paulina se sentó. Implica que el apellido Ugarte no pertenece por sangre a su hijo. Si él basa su reputación, su empresa, sus contratos en ese linaje, bastaría con una investigación para que su mundo colapse. Me quedé callada. Ella prosiguió. Podemos usarlo como escudo. No necesita exponerlo al público.
Solo mostrar que usted tiene en sus manos algo que puede arrasar con todo. Me miró fijamente. Pero, doña Luisa, esto también la pone en riesgo. Si ellos descubren que usted sabe, podrían intentar declararla incapaz. Lo harán de todos modos, respondí. Ya tienen preparado el panfleto del Hogar de Retiro. Paulina sonrió con un destello de respeto. Entonces hay que adelantarnos. Esa tarde, cuando regresé, Lorena hablaba por teléfono en voz alta, decorando cada palabra con esa teatralidad que tanto le gustaba. Sí, mamá, claro. En la residencia tienen enfermeras que incluso leen en voz alta a los abuelos. No, no es barato, pero Néstor dice que vale la pena. Pasé junto a ella sin mirarla. Fui al cuarto de Valeriano. Dormía. El pecho subía y bajaba con dificultad. Me senté a su lado y tomé su mano. Ya está hecho, le dije. Pronto todo esto terminará. No abrió los ojos, pero apretó mis dedos. No te ensucies el alma, Luisa, murmuró. El alma ya la ensuciaron ellos, viejo, susurré. Yo solo la estoy limpiando. 2 días después, Paulina me llamó de nuevo. Tengo una idea, dijo. Vamos a preparar una advertencia formal, no una denuncia, no todavía, solo una notificación legal en la que se reconozca su titularidad de la propiedad, acompañada de los documentos originales del testamento de Esteban Ugarte. ¿Testamento? Sí, doña Luisa. Encontré copia certificada en el archivo estatal. Su suegro dejó el 100% de sus bienes a su nuera, usted, en reconocimiento por su dedicación y cuidado a la familia. Valeriano lo sabía, nunca lo impugnó. La noticia me dejó sin palabras. Todo el tiempo creí que vivía en la casa de ellos, y resultaba que aquella casa siempre había sido mía. ¿Y mi hijo?, pregunté. Nunca tuvo derecho sobre ella, salvo suposiciones. Pero ahora querrá mantener la mentira. Por eso haremos que la verdad lo encuentre de golpe. Esa noche el aire de Puebla olía a lluvia. El trueno de una tormenta se acercaba cuando Paulina me llamó por última vez. Mañana a las 10 de la mañana, me dijo, en su casa. Iré con un notificador judicial. Miré alrededor. Las paredes, las fotos, las plantas que yo había sembrado, la lámpara de cristal que colgaba desde que Valeriano y yo éramos recién casados. Todo estaba a punto de cambiar. Valeriano apenas podía hablar, pero me pidió que me sentara junto a él. Cuando todo termine, dijo, prométeme que no vas a odiarlo. No sé si puedo prometer eso. Entonces promete que seguirás viva, que no dejarás que esta casa te consuma. Asentí. Le acaricié el cabello. En la ventana, el primer relámpago iluminó el patio. Esa noche casi no dormí. Escuchaba la lluvia golpeando los azulejos del techo. Contaba los segundos entre trueno y trueno. Esperaba la mañana como quien espera una sentencia. El timbre sonó a las 10 en punto. Bajé las escaleras con paso firme. En la puerta estaban Paulina Guzmán y un hombre con maletín de cuero. Lorena fue la primera en aparecer, descalza, con bata de seda. ¿Qué pasa? ¿Néstor Ugarte?, preguntó Paulina, sin mirarla. Sí, soy yo, respondió él, saliendo detrás de su esposa, la camisa desabrochada.
Vengo en representación de la señora Luisa Ugarte, propietaria legal de este inmueble. Extendió un sobre sellado. Néstor lo tomó, confundido. Leyó las primeras líneas. Su rostro cambió de color. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando la vista hacia mí. Solo la verdad, dije, sin levantar la voz. Lorena le arrebató el documento. Esto es ridículo. Esta casa es nuestra. Tenemos un contrato de donación firmado por ella. Paulina la observó con frialdad. Ah, ¿se refiere al documento firmado por el notario Verazco? ¿El que murió 2 años antes de la fecha de emisión? ¿Qué? Lorena palideció. Una falsificación evidente. Bastará una pericia caligráfica para que la fiscalía los cite por fraude patrimonial. El silencio fue absoluto. Solo se oía la lluvia cayendo sobre el jardín. Esto es un malentendido, balbuceó Néstor. No lo creo, dijo Paulina. Pero si insisten en discutirlo, habrá que revisar la genealogía completa de la familia Ugarte para determinar quién tiene derecho sucesorio. Entonces vi el miedo. Por primera vez lo vi verdaderamente asustado. No sabía de qué hablábamos, pero entendió que ese hilo podía arrastrar algo mucho más grande. Paulina cerró su carpeta. Tienen 3 días para desalojar voluntariamente. Después de eso, procederé legalmente. Se dio media vuelta y salió bajo la lluvia. Yo la seguí. Detrás de mí quedaron los dos, quietos, como estatuas rotas. El aguacero nos empapó hasta los huesos, pero no me importó. En medio del ruido del agua, Paulina me dijo: «Esto apenas comienza, doña Luisa. Prepárese». «Lo estoy, licenciada», respondí. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo decía de verdad. No hubo gritos, no hubo golpes, solo el ruido de la lluvia filtrándose por las grietas del techo y el silencio denso de 2 personas que acababan de ver derrumbarse el castillo que habían construido sobre mentiras. Esa noche, Néstor y Lorena no cenaron. Se quedaron arriba, encerrados, hablando en voz baja. Yo, abajo, preparé café y me senté en el comedor, escuchando apenas el rumor de sus pasos. A medianoche, la puerta del piso de arriba se abrió con un golpe seco. Néstor bajó las escaleras. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de rabia. «¿Qué hiciste, mamá?», me dijo con voz temblorosa. Nada que no debía haber hecho hace años. «¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia». «¿Familia?», reí con cansancio. «Cuando me encerraste en el sótano dejaste de serlo». Él dio un paso hacia mí. Por un momento creí que levantaría la mano, pero solo apretó los puños. «Lorena está destrozada», murmuró. «Dice que no entiende por qué la odias». «No la odio, solo le devolví el espejo. Que mire lo que realmente es». Néstor giró la cabeza, intentando recuperar control. «Mamá, lo que hiciste es ilegal». «Lo ilegal fue falsificar mi firma», dije sin alterar la voz. «Lo mío se llama defender lo que me pertenece». Por un segundo lo vi pequeño. Ya no era el hombre altivo de los últimos años, sino el niño que me pedía que lo cubriera del trueno. Pero el niño ya no existía. «Nos vas a arruinar», susurró. «Yo no. Tú te arruinaste solo». Subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana, observando cómo la lluvia lavaba las calles de Puebla, como si el cielo decidiera limpiar lo que nosotros ensuciamos. A la mañana siguiente, el silencio era más pesado que nunca.
Lorena bajó vestida con un conjunto perfecto, el maquillaje impecable, pero con los ojos hinchados. «Luisa», dijo con una voz forzada, amable, «¿podemos hablar?» Asentí. Nos sentamos frente a frente, con la mesa de por medio. El aire olía a café recién hecho y tensión. «No quiero pelear», empezó. Lo que pasó fue un malentendido. Néstor exageró. Yo solo pensé que la casa estaría mejor bajo su nombre para evitar trámites. Me encerraron en el sótano. Le recordé. Hizo una pausa. Un momento de desesperación. La miré fijo. Vi detrás del maquillaje una grieta. Esa mujer tan segura, tan altiva, ahora apenas sostenía el papel de su personaje. «Lorena», dije con voz baja pero firme, ¿alguna vez pensaste que esta casa no te pertenecía? «He trabajado por ella», respondió casi gritando. «La decoré, la limpié, la mantuve viva». «La llenaste de ruido», respondí. «La casa respiraba antes de ustedes». Se levantó, temblando. «¿Qué quieres? ¿Ver a tu hijo humillado? ¿Vernos en la calle?» «No, solo quiero verlos lejos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supe si eran reales. «No puedes hacerme esto». «Claro que puedo. Y lo haré». Subió corriendo, y poco después oí el portazo de su habitación. Al mediodía, Paulina regresó con el notificador para dejar constancia de entrega. Yo la acompañé hasta la puerta. «Ahora empieza la parte más sucia», me dijo en voz baja. «Ellos intentarán manipularla. Llorarán, suplicarán, tal vez hasta se pondrán enfermos». «Lo sé», respondí, «pero ya no tengo espacio para su teatro». Ella me miró unos segundos. «Tiene más fuerza de la que cree, doña Luisa». «No, solo ya no tengo miedo». La tarde cayó lenta. El cielo se encendió en tonos naranja y violeta. Fui al cuarto de Valeriano con una taza de té. Dormía, respirando con dificultad. Le acaricié el rostro y le susurré. «Ya casi termina, viejo. Falta poco». Su mano buscó la mía. «Luisa, si gano algo es porque tú peleaste por los dos», dijo, apenas audible. «No digas eso», le pedí. «Prométeme una cosa. Cuando ellos se vayan, abre las ventanas, que el aire nuevo entre». Asentí. No quise llorar, pero lo hice, en silencio. Al tercer día, Néstor bajó con una maleta. Lorena, detrás de él, con gafas oscuras, intentando ocultar su rostro. No dijeron palabra. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el piso fue lo único que rompió el silencio. Cuando cruzaron la puerta, Néstor se detuvo. «¿Estás contenta ahora?», preguntó. «No», dije, «pero estoy en paz». Cerré la puerta con suavidad. El silencio que quedó no fue vacío, sino respiración. La casa volvió a latir. Subí las escaleras, abrí las ventanas como me pidió Valeriano, y el viento de la tarde llenó las habitaciones. El olor a humedad desapareció. Por primera vez en años, el aire olía a vida. Pasaron 2 semanas. Paulina me visitó para entregar los papeles finales. Todo estaba legalmente cerrado. ¿Y ellos?, pregunté. Vendieron su auto y se mudaron a Ciudad de México. No los volverá a ver. Me quedé mirando el jardín.
Gracias, licenciada, no por salvarme, sino por recordarme que podía salvarme sola. Ella sonrió. A veces la justicia empieza cuando una mujer decide dejar de tener miedo. Nos despedimos con un apretón de manos. Esa noche, Valeriano no despertó. Murió en silencio, con el rostro sereno, mientras la radio vieja tocaba un bolero que él amaba. Lo velamos en casa, como era su deseo. Yo misma elegí las flores, lirios blancos y bugambilias del jardín. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, pensé en todo lo que habíamos vivido. Y comprendí que, aunque me quedara sola, no estaba vacía. Había recuperado lo más importante, mi voz. La casa volvió a ser mía, pero no era la misma. El silencio ya no pesaba. Ahora respiraba conmigo. Cada habitación tenía un eco nuevo, una paz que dolía y curaba al mismo tiempo. El funeral de Valeriano dejó un rastro de aromas a incienso y flores marchitas. Durante días, los vecinos entraban y salían, dejando sus condolencias y platillos de comida. Pero cuando la última visita se fue y el reloj del pasillo marcó la medianoche, la casa y yo nos quedamos solas. Apagué todas las luces y subí al despacho. Sobre el escritorio, la vieja carta de don Esteban descansaba junto a los documentos de Grijalva. Encendí una vela y los leí de nuevo, uno por uno, hasta que la cera se derritió y el fuego tembló como si respirara. Valeriano se había ido, pero su historia no, y la mía tampoco. Al día siguiente fui al archivo municipal. Necesitaba entender quién había sido realmente Andrés Grijalva, ese hombre cuya sangre corría ahora en las venas de mi hijo. El guardia me reconoció. ¿Otra vez usted, doña Luisa?, dijo con amabilidad cansada. Sí, vengo a buscar un expediente. Año 70. Área de Proyectos Científicos. Nombre: Andrés Grijalva. El hombre me miró con duda. Eso está clasificado. Entonces búsquelo en el índice de prensa. A veces la verdad se cuela entre líneas. Tardó más de una hora, pero regresó con una carpeta delgada y hojas recortadas de periódicos amarillentos. Al leerlas, comprendí. Grijalva había sido un genio, un científico del norte que se negó a desarrollar un sistema de energía militar. Lo desaparecieron después de una reunión en Ciudad de México. Tenía un hijo de apenas 3 años. Ese niño era Valeriano. No pude contener las lágrimas. El país que le robó al padre también le robó la identidad al hijo. Y el hijo, sin saberlo, crió a un hombre que quiso robarle la casa a su madre. El círculo completo del silencio. Guardé las copias y regresé caminando. El aire olía a tierra mojada. En el camino sentí algo parecido a una revelación. Mi historia no era una tragedia, era una herencia. Una herencia de resistencia, de mujeres que aprendieron a callar hasta que el silencio se volvió arma. En casa, el reloj marcaba las 5. Me serví un café y abrí la ventana. Las jacarandas estaban en flor. Por primera vez en meses, no sentí miedo de mirar hacia el futuro. Paulina me llamó esa tarde. «Doña Luisa, ¿cómo está?», preguntó con voz suave. «¡Viva!», respondí, «y con ganas de ordenar esta casa». «Eso suena bien. He estado pensando,
Tal vez debería abrir el despacho de Valeriano, convertirlo en algo nuevo. ¿En qué piensa? En una pequeña biblioteca vecinal, para que los niños lean, para que no crezcan con tanto ruido. Paulina guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Usted tiene un talento natural para cerrar ciclos». «No los cierro, licenciada, solo los escribo de nuevo». Los días siguientes me dediqué a limpiar. Saqué cajas, desempolvé libros, abrí cortinas que llevaban años cerradas. El olor del polvo se mezclaba con el de los jazmines del patio. En cada rincón aparecían recuerdos. Una foto de Néstor niño, un cuaderno de Valeriano con fórmulas escritas a mano, una nota que decía: «La verdad nunca muere, solo espera ser escuchada». A medida que la casa se abría, yo también. Dormía mejor, comía tranquila, respiraba sin sobresaltos. A veces me sorprendía cantando sin darme cuenta. Un domingo, mientras barría el corredor, escuché que alguien llamaba a la puerta. Era Paulina. Traía una carpeta y una sonrisa ligera. «Vengo a dejarle los originales del expediente», dijo, «y a contarle algo». «¿Qué pasó?» «Una periodista de la universidad me contactó. Está escribiendo un libro sobre científicos desaparecidos durante los años 70. Le hablé del caso Grijalva, sin mencionar nombres, claro. Se conmovió mucho. Quiere publicar la historia». Me quedé quieta. «Entonces alguien por fin sabrá quién fue». Exacto. «Y también sabrán lo que nos hicieron». Paulina asintió. «Usted no solo recuperó su casa, doña Luisa, recuperó una memoria que el país había enterrado». No supe qué decir, solo la abracé, y en ese gesto entendí que la justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega en forma de palabras, de memoria, de una mujer que decide contar lo que nadie quiso oír. Esa noche, encendí las luces del corredor y abrí todas las ventanas. El viento entró tibio, perfumado de jacarandas. Puse un disco viejo en el tocadiscos de Valeriano. Contigo aprendí. Mientras la voz de Lucho Gatica llenaba la casa, pensé en todo lo vivido. En el sótano, en la caja de hojalata, en el miedo convertido en fuerza, en cómo la verdad, cuando uno la sostiene con calma, tiene un peso que puede mover montañas. Me serví una copa de vino y levanté el vaso hacia el retrato de Valeriano. Por ti, viejo, y por mí. El reloj del pasillo marcó las 10. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido no me recordó el paso del tiempo. Me recordó que seguía aquí y que la historia aún no había terminado. Pasaron 3 meses desde la muerte de Valeriano. La casa, poco a poco, se llenó de voces nuevas. Risas de niños, pasos de vecinos que venían a dejar libros o a tomar café mientras hojeaban los textos que guardé en la nueva biblioteca. Yo seguía sin acostumbrarme del todo a la soledad, pero la soledad, con el tiempo, se volvió compañera. Cada tarde encendía una vela frente al retrato de Valeriano. Le hablaba como si aún me escuchara. Le contaba sobre los avances de los niños, sobre los libros que llegaban, sobre cómo el aire del corredor ya no olía a miedo, sino a papel recién leído. A veces, cuando el viento movía las cortinas, sentía que él estaba ahí. Una mañana, mientras acomodaba ejemplares en la repisa, sonó el timbre. Abrí la puerta y lo vi. Néstor. No era el hombre de antes. Tenía el rostro demacrado, las ojeras profundas, la ropa arrugada. Por un instante, mi corazón dudó entre cerrarle la puerta o abrazarlo.
Mamá, dijo con voz ronca. ¿Puedo pasar? Asentí. Caminó despacio, mirando todo como quien vuelve a un sueño. Sus ojos se detuvieron en los libros, en los niños que jugaban en el patio, en las flores que Lorena había querido arrancar. Está diferente, murmuró. Sí, respondí. Ahora vive gente aquí. Nos sentamos en la cocina. Le serví café sin preguntar si quería. Durante un rato, ninguno habló. Lorena me dejó, dijo al fin mirando la taza. No me sorprende, me fui con ella a la ciudad. Intentamos empezar de nuevo, pero cuando todo salió en los medios... Hizo una pausa. Paulina habló con una periodista, ¿verdad? Lo miré en silencio. Sí, pero no para destruirte, para limpiar el nombre de tu abuelo. Néstor bajó la mirada. Léstor y el artículo. Hablaba de Grijalva como un hombre íntegro. Me sentí pequeño. No supe qué responder. Vine a pedirte perdón. Dijo finalmente. No hay excusa para lo que hice. Me cegó el miedo, el dinero, el orgullo, no sé. Pensé que la casa me pertenecía, que podía controlarlo todo. Pero cuando me vi sin nada, entendí que tú no me habías quitado nada. Yo me lo quité solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de rabia. No vengo a pedirte que me perdones, mamá. Sé que no puedo borrar lo que hice. Solo quería verte, saber si estás bien. Tomé aire. El silencio entre nosotros era un puente que se tambaleaba. Estoy viva, Néstor. Dije, eso es suficiente. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, casi con timidez. Sí, puedes no repetir lo que hiciste. No lo haré, te lo juro. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. ¿Puedo volver a visitarte alguna vez? Eso depende de ti, no de mí, respondí. Se quedó quieto un momento y luego asintió. Gracias por dejarme entrar. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando la taza vacía. No sentí alivio ni enojo, solo una paz silenciosa, como si el pasado por fin hubiera terminado de hablar. Pensé en él, en cómo el orgullo destruye más familias que la pobreza, en cómo la sangre no siempre es garantía de amor, pero el amor, cuando sobrevive a la traición, se convierte... Debajo puse una placa pequeña que mandé grabar esa semana. La verdad no se hereda, se descubre. Días después, Paulina vino a visitarme. Traía un sobre cerrado. Esto es para usted, dijo. Es un reconocimiento del gobierno local. Van a nombrar su biblioteca comunitaria como Centro Cultural Andrés Grijalva. Me quedé sin palabras. ¿Cómo? Alguien envió una carta anónima recomendando la iniciativa. ¿Fuiste tú?, pregunté. Sonrió apenas. Digamos que fue alguien que cree que las historias deben contarse hasta el final. No supe si reír o llorar. Abracé a Paulina y sentí que, al hacerlo, abrazaba a todas las mujeres que, como yo, alguna vez creyeron que la dignidad tenía fecha de vencimiento. Esa noche abrí el balcón. El viento traía el olor de la lluvia sobre las jacarandas. Miré hacia la calle. Una figura se alejaba entre las sombras. Néstor, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. No lo llamé. No era necesario. Él sabía el camino. Y yo, al fin, sabía quedarme sola sin sentirme vacía.
Me serví una copa de vino y brindé en voz baja. Por los que se van y por los que se quedan. El reloj del pasillo marcó las 11. El tiempo no dolía. Solo pasaba sereno, como una brisa que aprendí a amar. El día de la inauguración amaneció con un sol suave, como si incluso el cielo quisiera comportarse. La fachada recién pintada de la vieja casa brillaba bajo las bugambilias. Un cartel colgaba sobre la puerta principal. Centro Cultural Andrés Grijalva. Nunca imaginé que el apellido que una vez escondimos sería ahora el que recibiría a los niños del barrio, a los jóvenes que venían con sus cuadernos, a los viejos que querían contar lo que recordaban. Y allí estaba yo, con mi vestido de lino blanco, parada frente a una multitud que aplaudía. Paulina, a mi lado, me susurró: ¿Lista para ser el alma de tu propia historia? Nunca lo estuve tanto, respondí sonriendo. El alcalde dio un discurso breve. Habló del valor de la memoria, del legado científico, de la importancia de la cultura comunitaria. Pero lo que me hizo temblar fue escucharlo decir mi nombre. Todo esto existe gracias al esfuerzo de la señora Luisa Ugarte Grijalva, quien convirtió el dolor en un acto de justicia. Las palabras me atravesaron. No era vanidad. Era reparación. Cuando el acto terminó, los niños corrieron por los pasillos, abriendo libros, tocando las estanterías, riendo. Yo los observaba desde el corredor, y por un instante sentí que el tiempo se doblaba. Vi a Néstor, pequeño, con el mismo brillo en los ojos que ahora tenían esos niños. Paulina se acercó con 2 tazas de café. «Lo lograste», me dijo. No sola. Le devolví la mirada, pero sí desde adentro. Ella rió. Eso es lo que más admiro de ti, Luisa. Que no necesitaste destruir nada para ganar, solo dejar que la verdad respirara. A veces eso basta, dije, mirando las jacarandas. La verdad solo necesita un poco de aire y silencio para volver a florecer. Por la tarde, cuando todos se fueron, recorrí el centro en soledad. Cada rincón tenía algo mío. La lámpara vieja del despacho de Valeriano, la silla del comedor donde lloré por primera vez, la mesa del café donde escribí las cartas que nunca envié. Toqué las paredes con la punta de los dedos y sentí que, por fin, la casa estaba viva de nuevo. En una de las estanterías encontré algo que no recordaba haber puesto allí, una libreta de tapas azules. Al abrirla, reconocí la letra de Valeriano. Si algún día lees esto, Luisa, significa que ganaste. No a ellos, sino al miedo. Gracias por hacer que nuestra historia tenga un eco. Yo también creí que la sangre lo era todo. Tú me enseñaste que lo que realmente importa es la memoria. Cerré el cuaderno y respiré hondo. No lloré. Ya no hacía falta. Esa noche, encendí las luces del corredor y dejé la puerta abierta, como símbolo de lo que vendría. Los vecinos pasaban a saludar. Algunos dejaban libros, otros dulces, y todos decían la misma frase. Gracias por devolverle la vida a esta casa. Yo sonreía. No necesitaba explicarles que la casa también me la había devuelto a mí. Más tarde, cuando todos se fueron, me senté frente a la ventana abierta y escribí en mi cuaderno. A veces uno gana cuando decide no vengarse. A veces, la justicia se parece más a la calma que al castigo. Y a veces, para recuperar la voz, hay que perderlo todo primero. Apagué la vela.
El viento movió las cortinas y me pareció escuchar el susurro de Valeriano, suave, casi imperceptible. Ahora sí, Luisa, la casa respira. Sonreí, porque tenía razón. Unos días después, Néstor volvió, no con flores ni con lágrimas, sino con libros. Cargaba una caja repleta. «Son de papá», dijo. «Los tenía guardados. Pensé que deberían estar aquí». No dije nada. Lo vi colocar cada libro con cuidado en los estantes, en silencio. Cuando terminó, me miró con ojos humildes, distintos. ¿Puedo quedarme a ayudar a veces?, preguntó. Claro, respondí. Este lugar es de todos. Y en ese instante supe que, sin decirlo, nos habíamos perdonado. Esa noche, cuando el último niño salió, me quedé sola en la biblioteca. Las luces temblaban sobre los estantes y en el aire flotaba ese olor a papel, madera y esperanza. Me acerqué al retrato de Andrés Grijalva, el hombre cuya sombra había cambiado mi destino, y susurré: «Tu nombre volvió a la luz, ya nadie lo borrará». Luego cerré el centro y caminé hasta el patio. Las jacarandas soltaban flores lilas sobre el suelo. El viento era cálido, casi tierno. Por primera vez en toda mi vida no sentí la necesidad de luchar, solo de vivir. Me serví un café, subí al balcón y miré el cielo despejado de Puebla. La luna parecía sonreír, y por primera vez yo también lo hice sin culpa. Los meses siguientes fueron un remanso de calma. Por primera vez en décadas, mi vida tenía un ritmo propio. Me despertaba temprano, abría las ventanas, dejaba que el sol recorriera las paredes recién pintadas del centro cultural y escuchaba el rumor de las hojas de las jacarandas. El silencio ya no era castigo, era compañía. Cada día llegaban más visitantes, niños, estudiantes, maestros. Algunos venían de lejos, atraídos por la historia del científico resucitado, de los archivos del olvido. En una vitrina, junto a las primeras ediciones de los libros de Valeriano, coloqué los documentos originales, el acta de nacimiento, la adopción, la carta de don Esteban. Eran mi altar a la verdad. Un mediodía, Paulina llegó con una sonrisa y un sobre en la mano. «No quise decírtelo por teléfono», dijo, «pero hoy llegó algo especial». Me entregó el sobre. Era una carta con membrete del Ministerio de Cultura. La abrí con cuidado, leí en voz alta. En reconocimiento al rescate histórico y humano de la figura del científico Andrés Grijalva, se otorga a la señora Luisa Ugarte Grijalva la Medalla Nacional a la Memoria y la Verdad. Me quedé inmóvil. El aire pareció volverse más liviano. ¿Una medalla?, pregunté casi sin voz. Paulina asintió. Y una invitación oficial a la Ciudad de México. Te la entregarán en una ceremonia pública. No sé si merezco tanto. Tú hiciste lo que muchos no se atreven, mirar de frente al pasado y no esconderlo bajo la alfombra. Una semana después, viajé a la capital. Hacía años que no salía de Puebla. La ciudad me recibió con ruido, luces, tráfico y un aire distinto. No el aire viejo de las casas antiguas, sino uno lleno de movimiento, de futuro. La ceremonia fue en el Palacio de Minería, un lugar que olía a mármol y a historia. El auditorio estaba lleno. Cuando pronunciaron mi nombre, los aplausos me envolvieron. Subí al estrado, con las manos temblorosas,
y tomé el micrófono. No soy académica, dije. No soy científica ni heroína. Solo soy una mujer que un día decidió dejar de tener miedo. El público guardó silencio. Continué. Durante años viví encerrada en una casa que creía ajena, y un día, en la oscuridad de un sótano, encontré no solo papeles viejos, sino una verdad que me salvó la vida. Esa verdad tenía nombre: Andrés Grijalva, el hombre al que la historia quiso borrar. Pero detrás de su silencio había una lección, y hoy esa lección pertenece a todos. Cuando terminé, el aplauso fue largo y cálido. No lloré, solo sentí que, en algún lugar, Valeriano sonreía. De regreso a Puebla, encontré el centro cultural lleno de flores. Los vecinos habían decorado las paredes con mensajes y dibujos de los niños. En uno de ellos, una niña había escrito con letras torcidas: «Gracias, Luisa, por enseñarnos que la verdad no se esconde». La enmarqué y la colgué junto al retrato de Valeriano. Esa noche me senté en el balcón, con la medalla en la mano. No brillaba por el metal, sino por lo que representaba. Cada golpe, cada lágrima, cada pérdida había tallado su forma. Pensé en Néstor. Hacía semanas que venía los sábados a ayudar. No hablábamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era enemigo. Esa tarde, antes de irse, dejó un sobre la mesa. Lo abrí después de la ceremonia. Dentro había una nota breve. «Mamá, sé que no puedo reparar lo que hice, pero quiero empezar a merecerte. Gracias por no cerrarme la puerta cuando más lo merecía. Tu hijo, Néstor». Las lágrimas que no derramé en la ceremonia me cayeron ahora, en el silencio de la noche. Pasaron los días. El centro cultural creció. Llegaron voluntarios, talleres, donaciones. Los domingos, Néstor se quedaba hasta tarde ayudando a pintar. A veces, cuando lo veía trabajar con los niños, recordaba al niño que fue y sentía que la vida, de algún modo, me estaba devolviendo lo que había quitado. Una tarde me dijo: «He estado pensando en cambiar mi apellido». «¿Por qué?» «Porque no quiero cargar más con lo que no es mío». «No necesitas cambiarlo, hijo», respondí. «Ya lo limpiaste con tus actos». Me abrazó, y fue la primera vez que lo sentí de verdad. Sin culpa, sin distancia. No era el abrazo del perdón, era el del reencuentro. Esa noche encendí la lámpara del corredor y caminé hasta el retrato de don Esteban. Le hablé en voz baja. «Prometiste protegerlo, y lo hiciste. Pero también me diste el valor para protegerme a mí. Gracias». Luego me detuve frente al cuadro de Valeriano y sonreí. «Viejo, ya puedes descansar. Lo logramos». El reloj del pasillo marcó las 10:30. El sonido era el mismo de siempre, pero ahora latía con mi pulso. La casa, al fin, respiraba. Y yo con ella. El amanecer llegó con el murmullo de los pájaros y el olor a pan recién hecho. Me levanté antes de que el sol tocara las paredes y caminé descalza por el pasillo. La casa estaba en calma. Las luces tenues, el aire tibio. En el silencio, sentí la respiración de todos los que habían pasado por aquí. Valeriano, don Esteban, Andrés Grijalva y hasta de mí misma, de la Luisa que alguna vez tuvo miedo y cayó. Abrí las ventanas del corredor y el aire fresco entró como una promesa. El sol bañó las bugambilias y las paredes parecieron despertar conmigo. Bajé al patio.
Los niños del centro cultural llegarían en un par de horas, así que aproveché para preparar café y revisar los estantes. El retrato de Valeriano seguía en su lugar, junto al de su padre biológico, Andrés Grijalva. Ambos me observaban con serenidad. A veces pensaba que esa biblioteca era el punto exacto donde sus dos historias se reconciliaban. Encendí la radio vieja que él había reparado años atrás. Una melodía suave llenó la sala, un bolero que hablaba de comienzos y de despedidas. Me senté en el escritorio y abrí mi cuaderno de tapas gastadas. Empecé a escribir, no como testimonio, sino como despedida. Durante mucho tiempo creí que la verdad debía esconderse para no romper lo poco que nos quedaba, pero ahora sé que ocultarla es lo que realmente destruye. No se puede construir sobre el miedo. La verdad duele, sí, pero también cura. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en la forma de una mujer que decide levantarse. El perdón no es olvido, es libertad. Dejé la pluma sobre la mesa. Afuera, el sol ya llenaba el patio. Ese día los niños llegaron temprano. Traían risas, cuadernos y una energía que llenaba la casa. Uno de ellos, un chiquillo de 8 años llamado Emilio, se acercó con un dibujo. «Mire, doña Luisa», me dijo, «la dibujé a usted». El dibujo era torpe, pero hermoso. Yo, de pie, con libros en las manos, y detrás, una casa llena de flores. Debajo había escrito, «La señora que cuida las palabras». Lo enmarqué y lo colgué junto al cartel del Centro Cultural. Porque eso era, al final, una guardiana de palabras, de historias, de memorias. Por la tarde, Néstor llegó. Venía con una caja de herramientas. «Vine a arreglar la lámpara del pasillo», dijo. «Esa lámpara lleva 30 años sin funcionar». Le respondí. «Por eso mismo, ya es hora». Trabajó en silencio. Cuando la encendió, la luz cálida llenó el corredor. Nos quedamos un momento en silencio, mirando el resplandor. «¿Sabes qué es lo mejor de esa luz?», dijo él. «¿Qué?». «Que estaba aquí todo el tiempo. Solo necesitaba que alguien se atreviera a tocar el cable correcto». Sonreí. «Así pasa con las personas, hijo». Nos abrazamos sin palabras. El perdón, comprendí, no es un acto. Es una suma de pequeños gestos, de silencios limpios. Esa noche, cuando el último visitante se fue, cerré las puertas del centro y subí al balcón con una taza de café. El cielo de Puebla brillaba despejado. La luna, enorme, iluminaba el tejado. Miré hacia el jardín, donde las flores lilas de las jacarandas cubrían el suelo como una alfombra. Respiré hondo. Ya no me dolía el nombre de nadie, Ni el de Néstor, ni el de Lorena, ni siquiera el de los que me hirieron. Porque entendí que el pasado no se borra, se integra, se vuelve raíz. Saqué la medalla de su caja y la colgué en la pared del corredor, justo bajo la placa con la frase que grabé meses atrás. La verdad no se hereda, se descubre. Apagué las luces dejando solo una encendida. La lámpara del pasillo, esa que Néstor había reparado. La casa una vez más respiraba, y esta vez respirábamos juntas. Me quedé mirando el reflejo de la luna en los cristales. Sonreí. Soy Luisa Ugarte Grijalva, mujer, madre, sobreviviente. No heredé la verdad, la encontré en la oscuridad y la traje conmigo a la luz.
Cerré el cuaderno. La historia estaba completa. El reloj marcó la medianoche. El viento sopló, suave como una caricia. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe que no había nada más que temer. Gracias por acompañar la historia de Luisa, una mujer que convirtió el silencio en fuerza y la herida en memoria. Si este relato te inspiró, suscríbete a Historias de Luisa. Deja tu comentario contándome desde qué país nos escuchas y ponle me gusta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de voces, verdades y renacimientos.